Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Hoy terminamos este hermoso capítulo de Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Si es tan amable, por favor, me da un amén cuando ya lo tenga, ya lo haya encontrado. Y si no tiene ningún impedimento físico, le voy a pedir con mucho amor, con mucho respeto, que por reverencia a la palabra del Señor se ponga sobre sus pies para leer la palabra del Señor en esta tarde. Colosenses capítulo 2, lo repito una vez más, versículos del 20 al 23. Y la palabra del Señor, amada iglesia, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oramos. Señor, acudimos a ti, Padre Celestial, para que por medio del poder del Espíritu Santo puedas guiarnos a través del estudio de tu palabra en esta tarde. Señor, que sea únicamente el Espíritu Santo quien guíe al predicador para poder exponer tu palabra, sin adulterarla, sin diluirla, presentar el mensaje tal cual está escrito y tú lo has revelado a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella encontramos fortaleza. En ella encontramos alivio, en ella encontramos consuelo, en ella también somos confrontados y al mismo tiempo también, Señor, nos vemos asegurados de la esperanza de vida eterna que está en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por esa obra maravillosa que realizó tu Hijo para poder redimir a tu pueblo. En esta tarde están tus santos reunidos para poder aprender y para poner en práctica lo que recibamos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados hermanos? Y bien, déjeme decirle que el título o el nombre para la predicación, para el sermón de esta tarde, es el ascetismo en la iglesia. El pastor Máximo hablaba hace un momento acerca de la teología sistemática, que este curso se va a estar impartiendo los viernes en el Colegio Bíblico de Teología. ¿Cuántos han oído esta palabra, ascetismo? Algunos, otros no. Por eso venga los viernes y va a estar aprendiendo qué significa en una mayor profundidad, de una manera sencilla, lo que significa esta palabra. Pero muy bien, ese es el tema para esta tarde, el ascetismo en la iglesia. Recuerde que Pablo nos ha estado hablando en los últimos pasajes que hemos estudiado acerca de filosofías huecas, nos ha estado hablando acerca de rudimentos, y lo vuelve a mencionar una vez más en este versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, y hace una pausa ahí pequeña. Entonces, Pablo nos ha estado especificando y nos ha estado advirtió a la iglesia de Colosenses y nos da un mensaje también para la iglesia en estos días, el cuidado que debemos de tener. Pero antes de concluir este maravilloso capítulo, yo quisiera refrescar la mente de todos ustedes para que podamos no olvidar, para que podamos tener presente a cada momento lo que Pablo nos ha estado hablando desde que comenzó esta carta.
para llegar a este momento donde termina de afianzar y de cerrar la idea que es Cristo Jesús, la obra maestra de Dios para nosotros. ¿Cuántos de esta semana se dieron cuenta de los vientos huracanados que hubo? Todos, ¿cierto? No hubo nadie, ¿verdad?, que no se diera cuenta. Fíjese usted, si ustedes pudieron observar en los videos de esta semana, habían unos árboles que completamente fueron arrancados de la tierra, ¿sí o no, iglesia? Y una cosa curiosa en esos árboles que me llama la atención a mí es que sus raíces eran bien cortas. Si usted se fija, prácticamente esos árboles no tenían raíces. Cuando Dios crea la humanidad, crea lo que vemos, lo que no podemos ver y lo que ni siquiera nos imaginamos, Dios hizo todo perfecto. Cuando creó la vegetación, toda la vegetación la ha hecho perfecta el Señor. No es lo mismo cuando usted ve un árbol en condiciones naturales como ha crecido o como ha sido plantado. ¿Por qué? Porque crea y se reproduce de una manera que crea raíces profundas, arraigadas y pegadas a la tierra. Pero ¿qué pasó con estos árboles? Vino el viento, que sí era un viento fuerte, pero usted pudo ver que fueron arrancados. De esa misma manera es la advertencia que Pablo le está haciendo a los colosenses. Les está diciendo que por favor tengan cuidado con esos herejes que se están infiltrando dentro de la iglesia, que puedan recordar, que puedan reafirmar, que puedan estudiar, que puedan escudriñar y que puedan abrazar día y noche, tal cual lo decía el salmista, las sagradas escrituras. Porque cuando nosotros estamos firmes en nuestra fe, cuando nosotros estamos estudiando lo que el Señor nos ha dado, un mandato como creyentes para ser responsables de la salvación que Él nos ha otorgado a través de Cristo Jesús, nos va a llevar a actuar de una manera responsable, nos va a llevar a tener lo que usted va a ver en teología sistemática, tener 3 elementos: tener ortodoxia, tener ortopraxis y tener ortopatía. Si quiere saber qué es eso, venga los viernes. Entonces, Pablo está haciendo esto y está llevando a la iglesia de Colosas a través de esta carta tan magistral para que en ningún momento descuiden su salvación, para que en ningún momento puedan creer filosofías huecas, para que en ningún momento se dejen lavar el cerebro por cosas o revelaciones, entre comillas, que estos herejes decían que habían tenido y tenían una revelación secreta para la iglesia. No, él les dice, no crean en eso. Y empieza a enumerar causa tras causa, cualidad tras cualidad, título tras título, lo que es Cristo para el creyente. Yo quisiera que me pudiera acompañar en este recuento de lo que Pablo le ha dado a la iglesia y nos aconseja también a nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 10, mire lo que dice Pablo acá. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Él estaba diciendo a los colosenses, no tienen que seguir viviendo como el viejo hombre. Ahora ustedes han sido salvados a precio de sangre. Cuando nosotros vamos a ver en un momento ya lo que es Colosenses del capítulo 2, del versículo 20 al 23, es esta culminación. Nosotros tenemos que ver para atrás. Nosotros tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si usted solamente toma una porción, si usted solamente trata de hacer suyo un versículo y deja a los demás atrás, mi amado hermano, nos va a suceder lo mismo que esos árboles.
¿Por qué? No vamos a tener raíces, no vamos a tener fundamentos. Por eso Pablo va paso a paso, punto a punto, cualidad tras cualidad, título tras título, dejando claro en la mente de los colosenses que no quepa ninguna duda del trabajo que hizo Cristo a través de la cruz. Y Él lo dice acá, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo vamos a andar nosotros, iglesia? Como es digno del Señor. ¿Agradándole en qué? En todo. No solamente le vamos a agradar cuando vengamos a la iglesia. No solamente cuando estemos con un grupo de personas que nosotros ya llevamos tiempo diciéndole que somos cristianos y para que vean que somos convertidos y que el Señor está obrando. Sí, vamos a actuar de una manera bien espiritifláutica. No. Agradándole en todo. Capítulo 1, versículos del 12 al 14. Primero acabamos de recordar que nos dice que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Ahora, en el versículo 12 dice, con gozo. Tienes que andar con gozo, agradándole en todo, con gozo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En otro tiempo estábamos en tinieblas. Tenemos que recordar esto siempre, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Recuerda, creyente, recuerda, iglesia de Colosas, en otro tiempo estabas en tinieblas, pero Él mandó a su Hijo, pero su Hijo vivió una vida que tú y yo no podíamos vivir, pero su Hijo se ofreció en sacrificio para pagar la deuda que teníamos eternamente con el Padre, tú y yo, por haber blasfemado su nombre. Él está recordando eso, con gozo tienen que andar, tienen que agradarle a Él. Ustedes ahora son partícipes de la herencia de luz hecha a través de los santos. Usted y yo somos santos. Usted sabe el valor, usted sabe el peso, usted sabe la responsabilidad que implica esa palabra. Es muy bonito venir aquí y estar cantando y aleluya, gloria a Dios. Pero también es una responsabilidad. Somos hijos de Dios, un Dios 3 veces santo. Versículo 15 en el capítulo 1. Él es, le dice a los colosenses, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es Cristo nada más. No hay nada que se pueda acercar a Dios. No hay nada que se pueda parecer a Dios. No hay nada absolutamente, ni nadie que nos pueda llevar a Dios si no es Cristo Jesús. Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Versículo 16. Él ahondando, él yendo poco a poco, taladrando la mente y el corazón de los colosenses, nos llega a decir esto. Porque en Él, el que es la imagen del Dios invisible, a la persona que ustedes tienen que adorar, a la persona por la cual ustedes tienen que vivir, les dice, esa persona, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es ahí donde muchas veces nos hemos perdido nosotros como iglesia.
Porque confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Redentor, porque confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor, pero no nos sujetamos a vivir como nuestro Señor nos manda. Se nos olvida que todo fue creado por medio de Él y dice aquí para Javier, todo fue creado para Roberto, todo fue creado para Ovidio, todo fue creado para Carlos, ¿verdad que no? Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que usted pueda tener, ha tenido o llegue a tener, le pertenece a Dios, no a nosotros. Por eso, cuando nosotros perdemos la línea que Pablo nos está presentando a Cristo como una obra maestra, cuando nosotros tan solo perdemos un punto en esta línea, ahí nos desviamos. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el sufrimiento, ahí empieza el llanto. ¿Por qué? Porque se nos olvida que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces quiere decir que nuestro cuerpo fue creado, hecho para su gloria, no para satisfacer los deseos de la carne. Hay muchas personas y usted lo puede ver en estos días, cómo está la sociedad errada, cómo está la sociedad cayendo cada vez más en un abismo tan profundo que este mundo está gimiendo a gritos la venida del Señor. Por eso vemos las desviaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ya empezamos nosotros a contemplar otras ideas que no son el diseño original de Dios. Empezamos nosotros a creer que nosotros tenemos cómo decidir en nuestro cuerpo cuando este cuerpo le pertenece a Dios, porque por medio de Él todo fue creado por Él y para Él. Por eso es que la juventud y todas aquellas personas que estamos en soltería nos extraviamos. Porque la soltería es para vivir para la gloria de Dios. Porque si Él te tiene soltero es para que puedas aprender y estar consciente que Jesús es tu complemento y nada más. Mientras el Señor está preparando una persona para tu vida, Jesús es suficiente, como hemos visto. Y en el matrimonio también. El matrimonio no es para ser feliz, mis amados hermanos. El matrimonio, dijo alguien por ahí, es para que el Señor pueda perfeccionar la santidad de sus hijos. Son dos pecadores los que han aceptado a estar en esa unión matrimonial. Esto quiere decir que yo debo de estar consciente que el esposo que Dios me dio, que la esposa que Dios me dio, esa persona Dios la está utilizando para que mi santidad aumente cada día, no para que yo sea feliz. Consecuentemente, si estas dos personas agradan al Señor, claro que va a haber armonía, claro que va a haber comunión, claro que va a haber felicidad, pero el propósito es la santidad. ¿Por qué? Porque el matrimonio, porque la soltería, porque nuestro cuerpo fue creado para la gloria de Dios. En el versículo 21 y 22, siempre en el capítulo 1, Pablo dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Nuevamente, Él menciona la santidad. ¿Y usted cree que eso es casualidad? No es casualidad. Él sabía que tenía que estar constantemente repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo. El sacrificio de Cristo, el propósito con el cual hemos sido llamados, la responsabilidad como creyentes, el valorar la salvación
y el que Cristo sea suficiente en nuestra vida. Constantemente, una y otra vez, Él está dejándonos en claro este concepto, esta verdad. Y si el apóstol Pablo, y si todos los profetas, y si el resto de apóstoles a lo largo de las Escrituras nos están llamando a obedecer al Señor, escudriñar su palabra, a vivir en santidad una y otra vez, ¿por qué nosotros hemos de creer que es suficiente leer la Biblia solamente 10 minutos al día? ¿Usted cree que eso basta contra las tentaciones que están en el mundo? ¿Usted cree que 5 minutos de oración son suficientes para hacerle frente a todas esas nuevas ideas humanistas que están detrás de nuestros hijos? No, iglesia. Si Pablo lo decía una y otra vez, ¿usted cree que es suficiente que solo una vez a la semana vengamos a la iglesia? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios dice que el creyente debe vivir para Cristo. La palabra de Dios dice que Cristo es suficiente para el creyente. La palabra de Dios dice que le glorifiquemos con nuestra vida. Y nosotros pobremente le queremos dedicar 1 hora a la semana. ¿Usted cree que eso está bien en la vida de un creyente? No me conteste. ¿Usted cree que solamente venir 1 hora a la iglesia va a ser suficiente para poder hacerle frente al enemigo? Y cómo con esa astucia, con esa sutileza se va metiendo por medio de la televisión, se va metiendo por medio de la radio, se va metiendo por medio de las redes sociales. Él nos está bombardeando y el mundo y sus rudimentos por todos los medios posibles, y nosotros solamente le queremos dedicar 1 hora al Señor en toda la semana. ¿Es en serio, iglesia? Cuando nosotros no vivimos constantemente para el Señor, entonces va a haber una grieta, y esa grieta se va a ir haciendo más y más grande hasta que hayan filosofías como las que vimos hace 2 domingos, para que hayan rudimentos, maneras de vivir que hombres han creado, lleguen a la iglesia y nos den un escape más, además de Cristo. En el capítulo 2, en los versículos 8 y 9, Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, lo que acabamos de hablar, conforme a los rudimentos del mundo. Fíjese esta frase que la menciona nuevamente en el versículo 20, y no según Cristo. Te están hablando de ciencia, te están hablando de filosofía, una filosofía que no proviene de la Biblia, un conocimiento que viene de los hombres, una sabiduría no puesta de Dios, una sabiduría que viene de los hombres, unos filósofos que te están diciendo, y recuerden que lo vimos, acerca del positivismo, acerca de la metafísica, y todas esas enseñanzas están en medio de la iglesia ahora en nuestros días. Si para nosotros el mensaje del glorioso evangelio de Jesucristo no es suficiente, nada va a ser suficiente. Es por eso que tanto los judaizantes en ese tiempo como ese movimiento gnóstico que se cree empezó a tener auge en la ciudad de Colosas, estaban amedrentando y estaban bombardeando a la iglesia con enseñanzas que no eran el evangelio. Te decían: tienes que seguir las obras
para llegar a la salvación. Te decían, está bien que crees en Cristo, pero nosotros tenemos una revelación nueva que te va a llevar a la salvación. No hay nada nuevo, mis amados hermanos, por descubrir en la palabra de Dios. Si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Llegamos entonces a los versículos 20 y al 23, con esa misma línea de pensamiento, con esa misma línea de tener en cuenta que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha escogido, que Dios nos pide que vivamos agradándole en todo momento, siendo agradecidos. ¿Cuántos son agradecidos con el Señor? Eso significa que en medio de la muerte somos agradecidos. Ser agradecidos con el Señor significa que en medio de la pérdida le damos gracias a Dios. Ser agradecido significa que en medio que nos hayan cortado las horas en el trabajo, somos agradecidos al Señor. Eso quiere decir que la pandemia nos dejó sin trabajo, pero somos agradecidos al Señor. Ser agradecidos al Señor significa que no tenemos quizás este día para comer, pero somos agradecidos al Señor. Quizás algunas veces faltará el pan sobre nuestra mesa, pero que falte todo menos el pan de vida que es Cristo Jesús. Entonces Pablo culmina este capítulo 2 hablando sobre este concepto que ya le voy a decir qué significa, lo que significa la palabra ascetismo. Pero quisiera leer una vez más estos versículos. Versículo 20, capítulo 2. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Recuerde que hace 2 domingos nosotros vimos que fuimos sepultados, hemos sido sepultados con la muerte de Cristo, y así como el Padre lo levantó de entre los muertos y ahora reina con poder, también nosotros fuimos muertos al viejo hombre. Ahora tenemos una nueva vida que debe de exaltar al Señor, tenemos una nueva vida que debe glorificar al Señor, tenemos una nueva vida que debe agradar al Señor en todo momento. Y Él está diciendo aquí, muertos con Cristo, el viejo hombre quedó enterrado, el viejo hombre ya no existe. ¿Por qué? Porque tienes un nuevo corazón. Hay rastros, sí, pero nuestro corazón es nuevo. Recuerde que lo vimos. Y nuestro corazón está latiendo, ¿por qué? Para Cristo y por Cristo. Por eso Él dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, Pablo hace esta pregunta: ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y aquí viene el concepto del ascetismo. El ascetismo, según el diccionario, es la doctrina filosófica. Fíjese, por ahí ya empezamos mal. Porque desde el momento que está diciendo, es la doctrina filosófica, quiere decir que esto no ha sido revelado por Dios, quiere decir que esto fue creado por un hombre caído, por un hombre que se equivoca, por un hombre que no es perfecto como Dios es perfecto. Entonces, el ascetismo es la doctrina filosófica, es decir, que viene de hombres, o religiosa, porque se ha metido a la iglesia, que busca por lo general purificar el espíritu. Ahora se pone interesante, por medio de la negación de los placeres materiales. Ojo,
Cuando aquí está diciendo por medio de los placeres materiales, no se está refiriendo al pecado. Cuando aquí está diciendo negación de placeres materiales, es a privarse de cosas que Dios ha hecho por medio de su creación y un poco más. Entonces, o abstinencia al conjunto de procedimientos y conductas de doctrina moral que se basa en la oposición sistemática al cumplimiento de necesidades de diversa índole que dependerá en mayor o menor medida del grado y orientación del que se trate. Eso era en hebreo, ahora vamos al español. Bueno, esto quiere decir que una persona que es asceta, que practica el ascetismo, es una persona la cual su vida la lleva de una manera de negación, es decir, quiere vivir sumergido en la pobreza. Él cree que mostrando pobreza, él cree que mostrando una cara como de lástima, podrá alcanzar un nivel espiritual más alto. Y ve a otras personas que disfrutan a veces de comida o que pueden tener la capacidad para tener ciertas comodidades, los condena de una manera diciendo que viven inmoralmente. Entonces, la persona que practica el ascetismo, vuelvo y lo repito, es una persona cuya vida exhibe una estricta negación a sí mismo. Los herejes que estaban infiltrados en la iglesia de Colosenses, además de practicar el legalismo, además de practicar el misticismo, que estoy seguro lo vieron la semana pasada, procuraban alcanzar la justicia mediante la negación y la privación de cualquier comodidad. Durante siglos la iglesia ha sido perseguida y ha vivido bajo las sombras de estas personas que defienden la pobreza. Siempre dentro de la iglesia han habido movimientos, han habido grupos, han habido personas que dicen, como les mencionaba anteriormente, que entre más pobre nosotros mostremos nuestra manera de vivir, más nosotros estamos escalando niveles espirituales. Ahora, cuando usted da un vistazo a la palabra de Dios, usted puede ver a un Abraham, usted puede ver a un Job, usted puede ver a un Salomón. ¿Y qué cosa en común tenían estos tres hombres? Que fueron utilizados por Dios, que tenían riquezas en un extremo bastante alto. Entonces, eso nos da un indicativo que no es pecado poder tener bienes materiales. Es pecado en la manera que tú rehusas o no los utilizas para darle gloria a Dios. Hay muchas personas dentro de la iglesia que quieren mostrar una cara espiritual y se privan de cosas, se privan de alimentos, se privan de poder vestirse, oiga bien, de una manera normal, no extravagante. Una cosa es la extravaganza. Y condenan a otras personas que sí tienen un poco más de bienes materiales. Yo he conocido personas que Dios los ha bendecido de una manera material, pero estas no solamente se han ensanchado sus bolsillos, sino que cada bien, cada oportunidad que el Señor les ha dado de prosperar materialmente, lo han utilizado para poder bendecir a otras personas. Han generado empleos, han bendecido a la iglesia, han ayudado a seguir expandiendo el reino de Dios por medio de la predicación, por medio de misiones. Es como nosotros. Hemos sido invitados, hemos sido llamados en esta tarde a participar en esas cajitas de regalo para poder bendecir a otros niños. Pero si nosotros decimos no,
yo no tengo, o yo no puedo, o yo para qué voy a hacer eso, que se encargue allá en su región, yo suficientemente tengo compromiso aquí, tengo que cumplir con mis hijos, esto y lo otro. Una cajita con una Biblia, una cajita con un par de calcetines, con una camiseta. Ustedes vieron el rostro de esos niños. ¡Qué felicidad! Pero entonces nosotros estaríamos pecando si no participamos para poder bendecir a otros. A eso mismo se está refiriendo el apóstol Pablo, porque les dice, pues si habéis muerto con Cristo, si esa antigua manera de vivir que ustedes tenían, la han dejado atrás, porque ustedes han entendido el poder del Evangelio, porque ustedes han podido entender la obra tan trascendental, milagrosa que ha hecho Cristo a través de la cruz del Calvario, que el que era rey del universo y sigue siendo, pero que en ese momento estaba como rey, estaba sentado en gloria y todos los ángeles, millares de ángeles sirviéndole, no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse y descendió de los cielos para poder tomar la forma de hombre, poder vivir por ti, poder sufrir por ti, poder aguantar calumnias por ti. Tú ahora me estás diciendo, iglesia de Colosas, que si quieres seguir viviendo atado a los viejos rudimentos del mundo, quieres seguir viviendo de las antiguas maneras que antes vivías. No es posible. ¿Cómo es eso que ahora te estás privando de cosas? ¿Cómo es eso que ahora te están diciendo que no tienes que tocar eso, no tienes que hacer lo otro, no tienes que ver esto o lo... No, tienes que seguir a Cristo, tienes que estar confiado en Cristo. Por eso él dice más adelante, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquella persona que intenta autoflagelarse, aquella persona que se está privando de estar en comunión con los demás, de poder compartir con los demás, esa persona no está buscando realmente la espiritualidad ni estar más cerca de Dios. Realmente lo que está haciendo es llenar los apetitos carnales, porque le está diciendo que de esa manera es mejor que los demás. Nosotros no podemos tener alternativas que no sean el Evangelio. Nosotros no podemos tener maneras diferentes que no sea el Evangelio para vivir por Cristo y para Cristo. Cualquier persona que piensa, es cristiano, voy a la iglesia, pero yo tengo esta manera de vivir un poco diferente al resto de los demás y un poco diferente a lo que manda la Biblia. No estás viviendo para Cristo, no estás cumpliendo ni practicando el Evangelio. Estás viviendo para tu deseo carnal de mostrar una mejor imagen y una mejor reputación que la de Cristo. No es para ti. Hablando un poco de historia, la idea de que el cuerpo era malo, porque de eso trata también el ascetismo, decir que estamos en un cuerpo corrompido, que obviamente todavía lo tenemos, pero que va a ser glorificado por medio de Dios. Ese cuerpo es tan malo que no merece nada. Ese cuerpo es tan malo que se tiene que privar de todo lo que Dios ha creado para nosotros, como el poder ver un atardecer, como el poder salir a disfrutar una tarde de campo en familia, como privarse de poder ir a un río, a un lago, como vamos a ir. ¿Cuántos van a ir a los bautismos? Allá los esperamos. Entonces, esa es la idea que estaban metiendo, y es una idea que, ¿saben qué? No terminó ahí. Una idea que fue creciendo y está hasta el día de hoy en la iglesia y otras sectas o religiones. En el principio de la iglesia, según Atanasio, que fue un padre de la iglesia primitiva,
él habló y escribió acerca de otro fundador, quien fue Antonio. Él fue el líder de un movimiento cristiano, Antonio. Y Antonio, dice Atanasio, que Antonio nunca cambió su túnica ni lavó sus pies. Se puede imaginar cómo estaba la túnica de Antonio y cómo estaban sus pies. Irreconocibles. No obstante, fue superado por otra persona que profesaba ser más espiritual todavía, y esta persona se llama Simeón Estilita, que vivió entre los años 390 después de Cristo al año 459 después de Cristo. Estamos hablando de los primeros siglos. ¿Qué pasó con esta persona? Esta persona, los últimos 36 años de su vida, vivió aislado en un pedestal, en una columna de 15 metros. Él estaba solo. Así como cuando las gallinas ya se suben al palo, ¿verdad? Que ya está anocheciendo. De igual manera vivió él, en un pedestal de 15 metros durante sus últimos 36 años. ¿Por qué? Para no contaminarse del resto del mundo. Porque él quería ser más espiritual. Un antiguo monje, él dijo: yo me estoy consagrando para la divinidad que yo creo. Y este monje del Tíbet, un monje tibetano, abandonó su familia, se fue a un cuarto solo y allí vivió los últimos 50 años de su vida. Lo único que hacían con este monje era que le pasaban un plato de comida por debajo de la rendija de la puerta. Tú te puedes ir a la montaña, tú te puedes ir a una caverna, tú puedes cavar en el piso de tu casa y hacer un gran hoyo de 50 metros y que nadie te llegue a alcanzar. Pero allá abajo en esos 50 metros, allá abajo en esos 100 metros o allá arriba de la montaña en esos 1500 metros sobre la superficie del mar, allá donde no esté nadie contigo, ahí también vas a tener malos pensamientos. Ahí también vas a tener quejas. Ahí también vas a tener necesidades. ¿Y qué quiere decir esto? Que Cristo es lo que necesitas para ser aceptado por Dios. El problema no es el mundo. El problema es que pensamos que necesitamos algo más aparte de Jesús. Es ahí el problema que estaba en Colosas y que sigue en la iglesia de hoy. Si nosotros nos alimentáramos y encontráramos suficiencia en las Escrituras y dependencia de ellas, ¿ustedes creen que habrían tantas, pero tantas iglesias con tantos métodos alternos, diferentes a la palabra de Dios, prometiéndole sueños que jamás se van a cumplir a muchas personas? Él aquí está diciendo, si fueron sepultados con Cristo, ¿por qué tienen que vivir con estos preceptos? ¿Por qué ustedes tienen que seguir viviendo con maneras que han sido generadas por la filosofía, que han sido generadas por tradiciones de hombre, por supersticiones, por el legalismo, por el misticismo? ¿Cuántas personas no creen erradamente que utilizan este pasaje de la Biblia para decir, la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con la sangre de Cristo? Y allá va. No, me cubro con la sangre de Cristo no sirve para que te saques 10 en un examen donde no has estudiado. Me cubro con la sangre de Cristo no es para arreglar un día que fue malo en tu vida. La sangre de Cristo tiene poder, sí, para salvar. La sangre de Cristo tiene poder, sí, para redimir, para limpiar al pecador,
para olvidar los pecados. Eso es la sangre de Cristo, no es un amuleto. Nosotros vemos en la iglesia de Roma muchas personas que abren la Biblia en el Salmo 91 y la dejan así toda la noche. ¿Para qué? Para que no entren los ladrones. Supersticiones, misticismo, tradiciones. Nosotros vemos en la iglesia evangélica teniendo estas prácticas, sacando fuera del contexto todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cubriéndonos con la sangre de Cristo y yendo por un callejón donde hay como 10 maleantes, cuando podemos ir por otro lado, pero nosotros no, queremos ir por ahí y queremos meter al Señor en eso, en nuestras malas decisiones. No, mis amados hermanos. Cristo es suficiente. No necesitamos tradiciones, no necesitamos rituales para estar más cerca de Dios. Cristo es suficiente y no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos sueños de parte de predicadores que nos digan, Dios tiene algo maravilloso para ti. Lo maravilloso que Dios tenía para nosotros ya lo dio en la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Pablo concluye el capítulo 2 diciéndonos eso. La obra maestra de Dios es Cristo y Cristo es suficiente. No tienen nada más que añadirle a Cristo. Si quieres tener más de Dios, pues lee más su palabra. Si quieres hacer la voluntad de Dios, pues después que leas la palabra de Dios, dobla tus rodillas y ora. Pero si no oras, pero si no lees la palabra de Dios, ¿cómo quieres estar más cerca de Dios? Las tradiciones no te acercarán a Dios. Las ideas de este mundo no te acercarán a Dios. El único que nos lleva a Dios es Cristo, porque Él es la verdad, porque Él es el camino, porque Él es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Vamos a orar. Señor.